Buenos días, estimados estudiantes de tercero de secundaria. Según lo programado y según la secuencia histórica, vamos a tratar el día de hoy la Reforma Mexicana, la que vendría a ser en un lado más profundo la Revolución. La Revolución Mexicana, pero la primera parte. Antes de comenzar, hay que saber diferenciar los términos. Una reforma y una revolución. Una reforma son cambios superficiales en diversos asuntos. Puede ser en la parte política, en la parte judicial, en la parte económica, en la parte social. Eso es una reforma. Buscan cambios de cierta forma superficial, que no tratan de realizar un cambio de raíz, ¿ya? Mientras que una revolución es todo lo contrario. Una revolución es un cambio desde el origen del problema, desde la raíz. Son cambios radicales que ocurren en muchas sociedades del mundo. Por ejemplo, para que puedan comprender, la Revolución Francesa, ocurrida en 1789, es una revolución que buscaba cambiar un sistema político, un sistema de gobierno totalmente corrupto, totalmente a favor de una minoría. Pero es un cambio aceptado por una gran mayoría de personas, no por un pequeño grupo de personas, no, una gran mayoría. Y la revolución busca cambiar absolutamente todos los problemas de raíz. Que se pueda completar como debe ser, eso va a variar de los personajes que intervengan en la revolución. ¿Okay? Esa es la diferencia entre revolución y una reforma. Muy bien, regresemos al tema. La Revolución Mexicana. A ver, observen esa imagen y luego van a responder la siguiente pregunta. ¿Quiénes son? ¿Qué productos ofrecen? ¿Crees que los campesinos deben ser dueños de la tierra que trabajan? ¿Por qué? Todas esas preguntas nos vamos a dar como respuesta en la parte final, porque hay que comprender el contexto, hay que entender los antecedentes de la Revolución Mexicana. Una revolución nunca surge de un día para otro. Una revolución es un proceso que tiene una madurez, que ya tiene varios años. ¿Ok? Antecedentes de la Revolución Mexicana. A ver, ¿qué significa esto? Significa que vamos a ver la realidad de México antes de la Revolución. Cómo se encontraba México en el siglo XIX. Nos vamos a ir a 1821. ¿Ya? ¿Qué pasaba? En 1821, México obtiene su independencia. ¿Ya? Se independiza de España. Un enfrentamiento armado que da como resultado la independencia de México. Pero ¿qué pasaba? Ocurre un gran problema que muchos pueblos en el mundo y en América lo han presentado cuando fueron colonia de España. La tierra está en manos de un pequeño sector, la oligarquía mexicana, los grupos de poder. ¿Y qué pasaba con los indígenas? ¿Ellos qué poseían? Ellos poseían su fuerza. ¿Ok? Y estos grandes grupos aprovechaban la mano de obra para que trabajen en sus tierras. Pero nos preguntamos, la población mexicana nunca tuvo, o la población indígena nunca tuvo tierras, no era dueño de nada, solo era dueño de su mano de obra, de su fuerza. No. Los indígenas en el virreinato y en la etapa final, o sea, con la independencia de México, sí eran dueños de sus tierras. No poseían tal vez muchas tierras, pero sí eran dueños de sus pequeñas tierras. ¿Ya? Pero después de la independencia de México, o sea, más o menos en la segunda mitad del siglo XIX, ¿ya? Todas las tierras de la población indígena
todas le fueron quitadas, fueron expropiadas, les quitaron todas sus tierras. ¿Y a manos de quién pasó? A manos del Estado. ¿Y quiénes le iban a sacar provecho? El Estado, o sea, el gobierno y la oligarquía. Por lo tanto, estos indígenas se quedaron sin nada. ¿Quién fue responsable? Los oligarcas y el gobierno de México. Le quitó. Y lo peor viene aquí. Estos indígenas, que son mexicanos, solo que clásicamente se le llama indígena, ¿ok? Aunque no lo son, pero para poder diferenciarlos, se le llama indígena. Estos indígenas, este pueblo indígena mexicano, no fueron reconocidos como ciudadanos. Y al no ser reconocidos como ciudadanos, no tienen los mismos derechos que un mexicano que sí es considerado ciudadano. O sea, el gobierno abusivo le quita sus tierras y encima no los reconoce como ciudadanos. Imagínense la cólera que genera en el pueblo indígena. Sufrir este maltrato. Que te roben tu propiedad, tu bien, y encima no tengas derechos. En el año de 1876, derrocan, le dan un golpe de Estado a Sebastián Tejeda. ¿Quién era Sebastián Tejeda? Era un presidente liberal. ¿Ok? Este presidente liberal va a ser derrocado por un militar llamado Porfirio Díaz. Porfirio Díaz se levanta contra Sebastián Tejeda y le da un golpe de Estado. Porfirio Díaz, ¿ok? Muchos pensarán, llegó la salvación Porfirio Díaz a México, pero no fue así. Porfirio Díaz le dio un golpe de Estado a Sebastián Tejeda y tomó acciones peores. Tomó peores acciones que Tejeda. ¿Por qué? Porque los campesinos van a ser despojados totalmente de sus tierras. Si había algunos campesinos que poseían sus tierras, a pesar que el Estado confiscó la mayoría de tierras, con Porfirio Díaz esto ya llegaba al extremo. Él confiscó todas las tierras de los campesinos, todas. ¿Ok? Los que poseían sus pequeñas propiedades fueron despojados de todo. O sea, este nuevo presidente de facto, por medio de golpe de Estado, Porfirio Díaz, iba a ser peor que el anterior. Tenía todos los aires de un dictador. Esa era la situación que vivía México. Ahora, ¿por qué se produce la Revolución Mexicana? Número 1. Había una gran oligarquía. Cuando digo oligarquía me refiero al grupo de poder, a los empresarios, a los dueños de muchos territorios, a los que tienen influencia en la política, en este caso en México. ¿Qué pasaba con ellos? Ese grupo de poder que representaba Porfirio Díaz se aprovechaba de todo, no respetaba las leyes, o las leyes eran creadas para su conveniencia, para sacarle provecho. ¿Ok? Habían terratenientes que eran personas con mucho poder, eran dueños de muchas tierras, y habían capitalistas industriales. Ese era el panorama en México. El pueblo mexicano era oprimido. El pueblo mexicano le quitaron lo poco que poseía. Y uno de los responsables, el más importante, es Porfirio Díaz, el presidente de México. ¿Había cierta prosperidad económica? Sí. Pero había un panorama de mucha tensión política y social, ya que la población mexicana no lo quería como presidente. Es más, nadie lo eligió. Porfirio Díaz llegó al poder por un golpe de Estado. No tenía el apoyo del pueblo. ¿Okay? Y la clase media no estaba contenta con lo que estaba haciendo Porfirio Díaz. Así que una de las causas de la Revolución Mexicana
es el sistema corrupto y autoritario de Porfirio Díaz, presidente de México. Otra causa, Porfirio Díaz se encargó de quitarle las pocas tierras que poseían a la población campesina, le quitó lo poco que poseían. Esa es la segunda causa de la revolución, el abuso. El abuso de Porfirio Díaz al quitarle sus pequeñas tierras y dárselo a los grandes terratenientes. ¿La población campesina mexicana se va a quedar de brazos cruzados? No, le va a hacer resistencia, pero van a ser derrotados, porque Porfirio Díaz tenía al ejército de su lado, y no pueden hacer casi nada. Van a haber muchas revueltas, muchas rebeliones, ¿ok? Pero el gobierno autoritario de Porfirio Díaz va a reprimir cada una de ellas. Eso es lo peor de todo. Le quitan lo que le pertenecía a los campesinos y se lo dan a otro, a una persona que acumula todo ese poder. Se los venden. Esas son las causas de la revolución. Las etapas de la Revolución Mexicana. La primera se llama la Revolución Maderista. Exactamente, el nombre maderista es por Francisco Madero, el apellido Madero. De 1910 a 1911, un año. Miren, Porfirio Díaz llega al poder de forma autoritaria, por golpe de Estado. Y se quedó en el poder el tiempo que él quiso. Imagínense, en esta revolución maderista, Porfirio Díaz ya era prácticamente elegido por séptima vez. Imagínate, 7 veces el mismo presidente. Eso a todas pistas es una dictadura. Se religió Porfirio Díaz por séptima vez. Francisco Madero, como todo mexicano honrado por su origen, como todo mexicano que luchaba contra la opresión y la corrupción, trata de negociar con Porfirio Díaz para llegar a la vicepresidencia. No es que Francisco Madero quería ser amigo de Porfirio Díaz, no. Lo que buscaba Francisco Madero era estar en la política, ocupar un cargo muy importante y desde dentro atacar y derrocar a Porfirio Díaz. Por eso Francisco Madero trata de negociar con Porfirio Díaz para que lo nombre vicepresidente. ¿Qué pasó? Por otra parte, Porfirio Díaz, en esta supuesta elección democrática, que no era una elección democrática, sino que era una reelección arreglada, se declara vencedor. ¿Ok? Se declara vencedor. ¿Por qué? Porque según Porfirio Díaz, su contrincante político, el que postulaba a la presidencia, había trucado los votos. Por lo tanto, las elecciones eran fraudulentas. ¿Ok? ¿Y qué pasó? Francisco Madero se escapa. Si no se escapaba, era capturado por Porfirio Díaz. ¿Ya? Se escapa. Porfirio Díaz no lo quería ni como presidente, ni como vicepresidente, ni como nada. Así que Francisco Madero se va. Y es ahí que va a llegar a una localidad en Texas. Y en ese lugar, en el lugar llamado San Antonio, va a crear el famoso Plan de San Luis de Potosí. ¿Qué significa eso? Significa que lo que acaba de hacer Porfirio Díaz va totalmente en contra de la Constitución. Que lo que hizo Porfirio Díaz es un total fraude. Es una total burla contra el pueblo mexicano. ¿Y qué más hizo? ¿Qué más decía en el Plan San Luis de Potosí? En ese plan, Madero estaba promoviendo que el pueblo de México se tenía que rebelar contra Porfirio Díaz. Que el pueblo mexicano tenía que rebelarse y sacar del poder a Porfirio Díaz.
estaba promoviendo una sublevación del pueblo de México contra Porfirio Díaz, que es el presidente dictatorial, presidente dictador. Y producto de esto, van a haber respuestas. En Chihuahua, Chihuahua es una ciudad mexicana, ¿ya? Que queda en la parte norte de México. ¿Qué va a ocurrir? Van a haber dos personajes, Pascual Orozco y Doroteo Arango, pero Doroteo Arango tiene un seudónimo llamado Pancho Villa, el famoso Pancho Villa. ¿Qué hacen estos señores, que son mexicanos, que están encabezando la rebelión? Comenzaron a invadir pequeñas guarniciones que en el gobierno de Porfirio Díaz almacenaban alimento, ¿okay? Municiones. Comenzaron a secuestrar esas guarniciones. Comenzaron a tomar esas guarniciones que estaban a disposición de Porfirio Díaz. Eso es al norte. Al sur, en la zona de Morelos, tenemos a otro revolucionario llamado Emilio Zapata. En el caso de Emilio Zapata, se va a enfrentar a los líderes locales, a los pequeños caciques locales, que estaban a favor de Porfirio Díaz. Por lo tanto, eran sus enemigos. Luego de esto, va a haber un pequeño regimiento llamado Regimiento de Díaz. Este regimiento de Díaz, que es un regimiento mexicano, tiene una característica muy común, que es que los soldados no son jóvenes, sino que los soldados ya tienen cierta edad. ¿Qué pasó? Este regimiento de Díaz no es un regimiento de la revolución, por el contrario, este regimiento Díaz es un regimiento del presidente dictador de México, ¿ok? Porfirio Díaz, por eso el apellido Díaz. Pero estos soldados eran ya muy ancianos, estaban cerca de la tercera edad. No le pudo hacer frente al ejército guerrillero mexicano, no le pudo hacer frente, fueron derrotados. ¿Qué ocurrió para el año de 1911? Fueron derrotados y la ciudad de Juárez, en México, fue tomada por los guerrilleros. Y este poder se lo van a dar a Madero. O sea, la ciudad de Juárez fue tomada por los revolucionarios, por la guerrilla revolucionaria. Y el poder pasó a manos de Madero. Pero Madero no hizo todo, sino que fue gracias al apoyo de diversos revolucionarios que comandaron sus ejércitos. Fue un apoyo grupal. Miren, podemos observar en la imagen un mural, típico mural que representa México. ¿Qué representa este mural? Representa una clásica rebelión campesina, ¿ok? ¿Quién va a liderar esta rebelión campesina contra Porfirio Díaz? El líder, el famoso revolucionario Emilio Zapata, el que hayamos visto que participó en la rebelión en el sur de México, en Morelos. Él es Emiliano Zapata. Y es el mismo que observamos aquí, comandando al ejército campesino. Muy bien, esta es una pequeña parte de lo que vamos a ver en la siguiente clase, que es la continuación de la Revolución Mexicana. Eso sería todo, nos vemos en una siguiente clase.